¿Sabían que hay una frontera en el mundo que se encuentra en un volcán? Así es, esta es la única frontera entre dos países que se encuentra en la cima de un volcán. Bienvenidos chicos al volcán El Chingo, la frontera entre mi país El Salvador y el país vecino Guatemala. En el mundo hay fronteras realmente únicas y extrañas. Solamente para darles un ejemplo, hay fronteras en el mundo que atraviesan ciudades como la de Bélgica y Holanda. Hay triples fronteras como la de Eslovaquia, Austria y Hungría, donde pueden reunir a tres personas de diferentes nacionalidades en una misma mesa. ¡Qué loco! O fronteras divididas por un río como la triple frontera entre Paraguay, Argentina y Brasil. Una triple frontera realmente curiosa. Pero en este video les voy a mostrar una frontera que cruza un volcán. Así es, podemos decir que este volcán es mitad salvadoreño y mitad guatemalteco. Y para que vean que no es mentira lo que les cuento, pues miren, vamos a ver aquí una toma del mapa y vemos que este volcán, justamente la división territorial entre los dos países pasa justamente en medio del volcán El Chingo. Algo realmente curioso y que sé que muchos de ustedes no habían visto. Como un par de datos curiosos antes de comenzar el video les cuento. El Chingo es un volcán de aproximadamente 1775 metros sobre el nivel del mar y se sitúa en dos municipios. Por la parte de Guatemala está en el municipio de Atezcatén, y Jerez, en el departamento de Jutiapa, y en el municipio de Chalchuapa, departamento de Santa Ana, en la parte salvadoreña. Así que en este video vamos con la misión de llegar a la cima de este volcán, que miren, no es fácil llegar. Son aproximadamente 14 kilómetros de trayecto en subir y bajar, así que no se diga más, vamos a conocer esta curiosa frontera única en el mundo entre Guatemala y El Salvador, ubicada en un volcán. ¡Vamos! Pero miren, la aventura la arrancamos aquí en una calle que honestamente no se ve en muy buen estado, pero sí ya nos encontramos en un punto bastante fronterizo. Para ser específicos, nos encontramos cerca del Cantón El Coco, así le llaman, Cantón El Coco en Chalchuapa, o también una zona conocida como El Tanque en Chalchuapa. La gente que es de la zona va a saber de qué estamos hablando, así que ahorita pues vamos con el carrito acercándonos lo más posible al volcán. Y pues bueno, me imagino que en una zona vamos a dejar el carro estacionado porque más adelante va el guía en una moto que nos va guiando. Vamos a dejar el carrito y vamos a comenzar a caminar. Así que bueno chicos, comencemos esta aventura llegando hasta la cima del volcán El Chingo entre Guatemala y El Salvador. Vamos. ¿Qué onda, bichos? Bichos, miren, se supone que el guía iba enfrente, pero miren, se fumó. Quedamos perdidos entre Guatemala y El Salvador. Está fuerte esta calle. Está horrible. No, la verdad que sí, bichos. Está un poco... Hay partes que están medio pavimentadas y otras que están medio. Huevo, el guía se fue, bicho. No me dejó. Pero Tulio, que no quería subir el volcán El Chingo, ya vamos casi a la mitad. Mira qué cerca lo tenemos ya. Ese que ven al fondo, bicho, ya es el volcán, güey. Yo no voy a subir. Vamos casi que... Ya vamos casi que a medio camino, puro carro. Mira el grado de inclinación, se ve potente el grado de inclinación. Sí, mira el cráter ya lo tenemos enfrente. ¿Qué? Esto facilito. Así que bueno, miren chicos, comenzamos la aventura aquí. Hay alguien que va un poco... Desde ya les digo, yo no voy a subir. Tulio va con miedo. Quizás llego a la mitad, no sé. Llevo las expectativas bajas. Pero aquí voy, vamos a intentarlo. Vamos a ir... Empujado le va a tocar. Pues sí, vamos a ir pasito a pasito. Miren, el camino va tranquilito. Y miren, les quiero presentar al guía de nosotros de esta aventura. ¿Cómo estamos, amigos? ¿Su nombre? Fernando, Luis Fernando. Miren, él es de la zona. Entonces, si ustedes andan buscando un guía que lo lleve hasta la cima del volcán El Chingo, lo pueden hacer aquí con el amigo. Hay un número para la gente que esté... 68 64 00 75. Va, chido. Número de WhatsApp. ¿Hay algún requisito ahí? ¿Algún día en especial o cualquier día que la gente quiera? Cualquier día que la gente pueda ir a visitar el volcán El Chingo, estamos a la orden siempre. Y para que la gente se dé una idea más o menos cuánto se tarda. Un aproximado de 1 hora y media, diría yo. Ajá, con buen ritmo. Como buen ritmo. Y como vamos nosotros, tal vez. No, Betulio, vamos. Vamos, eso es ánimo. Vamos con todo. Miren, es que si ve el sendero se ve tranquilito, los cafetales Tulio alrededor. Dificultad. No sé qué nivel de dificultad honesta le das vos al volcán El Chingo. Medio. Porque está más volcán El Chingo. No. Ya lo van a descubrir más adelante. Dice Pipo que porque cuesta subir un chingo. Ahí hay unas notitas que ponen ahí. O sea, me imagino que la gente local lo ha llamado así porque Bueno, ahí vamos a leerlas para no Sí. spoilearlo. Ah, what?
Editor. What? A ver, repitamos la repetición. No spoilearlo. Ah, what? Editor. What? Bueno, chicos, comenzamos esta aventurita aquí, que este tipo es teacher. Ya no, es que no me sacas plástica vos. Ey, ¿cómo así? Lo voy a demandar por derecho de autor. Bueno, vamos con todo, bichos, hoy sí. Rumbo al volcán El Chingo, que miren, lo tenemos aquí. Aquel que se ve allá al fondo es, así que deseennos suerte. Vamos, sí podemos. Salvadoreño, sí sé. No llevamos ni el 10%, creo. ¿Ya estás cansadito o no? Estoy sudando. Más que literal, ni siquiera hemos empezado a subir el volcán como tal. Sí, estamos llegando a la falda del volcán. Yo siento que he pegado una sudadita, va. Ya, medio chapudito, ¿no? Sí, que hay un vaporcito aquí, pero vamos. Porque tenemos que mostrar esa frontera, Pipo, que sabías que es única en el mundo, va. La única frontera divisoria entre dos países que se encuentra en un volcán. Así que tiene que valer la pena, bicho. Un descansito, un traguito de caña rica y seguimos. La mera lija. Miren, aquí aplicando la mítica Tulito. Andamos aquí un ventilador portátil. Es el droncito que está tirando un buen ventarrón. ¡Ey, no, hombre, está! ¡Qué fresco! No, qué buen método, bichos. Si ustedes tienen un droncito y van a un lugar así, llévenlo para que les dé viento. Bueno, bichos, miren, en lo que vamos en la ruta, creo yo que ya vamos a medio camino, creo yo. Pero bueno, Pipo, estaba leyendo yo en internet. A ver. Bueno, Pipo, les cuento que había venido hace un par de años y dicen que se encuentran bastantes especies de animales silvestres, como también es un área natural protegida. Dicen que hay pumas, tigrillos, zorros, entre otro tipo de animales así, ¿no? Ah, el dato curioso que te conté, va. Yo creí que, o sea, uno se lo aprende como en el dibujo animado. Ajá. Pero aquí en El Salvador está esa especie o ese animalito que le dicen el correcaminos. Ajá. Y o sea, chistoso, va. Yo me crié viendo esa caricatura y el punto está de que creo que más arriba lo encontramos al lado. Se nos puso enfrente del grupo y empezó a hacerle así, me acaba como, o sea, Sacando carrera. ajá, y o sea, estuvo como 3 segundos haciéndonos así, sale hecho riata, corriendo. Ah, pues así. puedes corroborar que es igual como la caricatura. Sí, tiene prácticamente las características, o sea, cómo se desenvuelve. Qué loco. Sí. Bueno, chicos, miren, ahorita estamos llegando a un punto de descanso que le llaman la casona, una casita, bueno, es grande, pequeña, ¿no? Una casa de 2 plantas abandonada. Abandonada. Ahí vamos a descansar un ratito y seguimos. Démosle. Bueno, bichos, hoy sí, miren, llegamos al punto de descansito aquí. Tenemos aquí una casita. 2 horas después. Hemos llegado aquí a esta casa abandonada que miren, tiene la fachada como que fuese una iglesia. Ah, pues aquí vamos a descansar un ratito. Por aquí los bichos ya se están echando el agüita. Tulito, lo miro que está pero tostado. Hasta aquí quedé. ¿Qué? ¿Y qué te vas a quedar aquí solo? Asustan ahí, dicen. Te va a salir la ciguanaba. Cuidadito. Bueno, yo tengo una curiosidad. ¿Vos crees qué crees que era esa volada, Pipo? Yo como que era una iglesia. Bueno, le iban a echando diseño como una iglesia, pero quizás no la terminaron, así que Sí, así se le ve como en forma de iglesia la Sí. estructura. hoy quedó así abandonada en la naturaleza. Pero le da un toque más. Le voy a sacar unas tomitas de dron para ver cómo se ve. Démosle. Bueno, bichos, y el primer eliminado de la caminata es Tulito. Dice que Adiós, bicho. se rindió. A partir de este momento le heredo mi palo a Frank.
Es que no aguanto el tobillo. Hace unas semanas Es la jugué fútbol y me doblé el tobillo. Ya uno después de los 30 ya Pero aquí te estás arriesgando a que no regresemos en unas 4 horas. Imagínate que aquí hay, es más el dolor del tobillo que el cansancio. Aquí O sea, el cansancio con descanso se va. aquí hay panteras y todo eso. Si Pues ven, déjame el palo de si ven una, si ven una presa sola, todo por el tío Frank. tal vez te entre el miedo cuando nos escuches bien lejos, va. Para empezar a correr. Bueno, regresamos en 4 horas. Esto es un llamado de atención para el gimnasio. Sí, Y saben que es lo peor, que el mes pasado lo pagué y no fui ni un día. qué bueno. Hubieras ido por lo menos a la caminadora inclinada y hubieses estado listo para esta prueba, pero... pues. Bueno chicos, ya nos quedó Tulito. Pero yo sé que ya nos va a seguir cuando sienta que se está quedando solo. Así que, vamos. ¿Qué pasó, Tulito? Las leyendas nunca mueren. Me dio miedo a la pantera. Le dio miedo a la pantera. El lento me sigue, pero yo soy más rápido. ¿Qué pasó, Tulito? ¿Qué te motivó a regresar al trekking? No sé, Te dio, te Los dio animales salvajes que hay. no sé a ver hasta dónde llego. Vamos a tratar de exigirte. Pero ¿Vos pensás que después de esto unas micheladas nos vamos a echar por ahí en Chalchuapa? Va, más que ya le quité media botella de agua. al guía. Se me hace agua la saliva. Hombre, ya estamos. Alucinante. De aquí yo creo que unos 30 minutos ya. Y ya estamos en la cima. Qué bonito se ve aquí, ¿eh? No, mira, que eso sí, bichos. Miren que las vistas prometen acá. Es un poquito exigente, pero se logran ver por aquí unos paisajes, se logran ver volcanes. Miren, les hice aquí esta tomita de dron que se logra ver una laguna al fondo que honestamente no sé cuál es el nombre, pero se ve bien bonito. Voy a ver si les investigo el nombre y se las pongo por acá. Si no, alguien que sepa que me lo deje saber. Así que, bueno, ya. Estamos cada vez más cerca, conquistando el volcán El Chingo aquí, en un punto divisorio entre Guatemala y El Salvador. Ey, guía, y aquí no cree que pasen gente que va para Estados Unidos, ilegal, no, a saber. Saber, bien puede ser, papá. Yo creo que sí, va, porque Pero alguna parte de aquí tiene que pasar. es un punto ciego, va. O sea, aquí no hay nadie chequeando que lleves los papeles para pasar a Guatemala o viceversa de Guatemala a El Salvador, así que un punto ciego. Sí, paso libre, bicho. Bueno, chicos, miren, ya estamos cerca, pero Tulio, falta un chingo. Un chingo. Un- Una hora, dice más o menos. Pues sí, es un chingo. Miren, falta un chingo para llegar a la cima del volcán El Chingo. Y se preguntarán, tío Fran, ¿por qué se llama volcán El Chingo? Miren, aquí nos encontramos un letrero que dice, bueno, es un letrero de bienvenida. Y dice volcán El Chingo, 1775 metros de altura. Y aquí te explica por qué se llama así. Es un sinónimo de bastante. Para los que no saben qué significa chingo, significa bastante, significa mucho. Y bueno, prácticamente es una cantidad grande, no determinada, de manera que si falta mucho camino por recorrer, decimos falta un chingo. Así que me imagino que por eso le pusieron volcán El Chingo, porque ahorita donde vamos, Falta un verbo. falta un chingo. Vamos, chicos. Pan comido. Falta un chingo. Pero no, hombre, ahorita yo siento que voy un 50% de cansadito, así que creo que sí. Vamos a lograr llegar sanos y salvos. Bueno, miren, vamos por, ya ni sé por qué número de descanso vamos, pero miren, aquí hemos tirado el droncito y para que vean, miren, para que vean cuánto nos falta, estamos aquí donde está el punto amarillo y nos falta todo lo que, bueno, aquí les voy a estar tirando una toma de droncito para que vean, estamos aquí en este punto y bueno, nos falta este otro resto, así que creo yo que son unos 30 minutos bien corridos, así que esperemos no tardarnos tanto. Bicho, la verdad que sí falta un chingo, estoy destrozado ya. Tulito se nos quedó hace como 30 minutos, no sabemos si va a lograr subir, pero honestamente no sé a cuánto estamos, pero vos vivo de grado de dificultad avanzado, ¿va? Intermedio. Entre intermedio tirando la banda. Sí, yo siento que ya estoy molido, pero de que llegamos, un descansito y seguimos unos 10 minutos de break y le damos. Y bueno, miren que al final estamos ya casi llegando a nuestro destino. Vemos aquí el inicio del mojón.
Aquí lo tenemos. Pero miren, la meta está hasta allá arriba. Este tipo no me esperó nada. Venga. Démosle. Ya casi. Estuvo talegueado sin paja, bicho. Miren. Fui, aquí cómo te subiste. Pues. Aquí por acá subimos. Venga. Está ya con la última de energía que me queda. No, estoy molido, pero vamos a hacer aquí la toma oficial. Miren, toquémoslo, este es el mojón que indica el punto divisorio entre Guatemala y El Salvador. Misión cumplida. Miren, ahorita voy a descansar un ratito y les doy unos datos curiosos, así que venga. Y bueno, sí, miren, aquí les muestro justamente la división. Esto que ven aquí, no sé si logran ver allá al fondo, se ve el otro mojón. Pero esto que ven así que le han cortado los árboles es la división. A la izquierda se encuentra la zona de El Salvador y a la derecha vendría siendo la zona de Guatemala. Así que miren, para que lo vean un poquito mejor, vamos a lanzar el droncito y vemos que cabal aquí se logra apreciar desde un punto de vista mejor esta frontera, que sí realmente sale de lo común, una frontera que divide dos países, El Salvador y Guatemala. Miren, estos bichos se han mandado aquí con unos pancitos. Gracias. Miren que justo y necesario, pero el problema de ahorita, Pipo, es que el tooling se nos perdió. Estamos viendo ahorita si llamamos al 911, porque si no lo hallamos, peligro. No lo hallamos en la bajada. Si no lo llamamos en la bajada nos va a tocar llamar al 911. Pero miren, quiero mostrarles igual la vista que logra verse desde aquí. No, hombre. Miren, desde aquí también se logra ver. Bueno, aquí se los muestro más de cerca. Aquí se ven los árboles que nacen normalmente, por este lado también. Y por aquí lo han chapodado. O sea, aquí le han cortado todos los árboles para que ustedes vean y pues se señalice de una mejor manera este punto divisorio. Vendría siendo la zona de Guatemala por aquí y El Salvador por acá. Realmente sí, una de las fronteras más curiosas, no solamente entre El Salvador y Guatemala, sino que una frontera curiosa del mundo. Así que miren, ahorita tomamos un descansito, el pancito, y en busca de tulios, porque sí, se nos ha perdido. Así que miren, aprovechando podemos hacer la mítica broma que hacen en los puntos fronterizos. Miren, si nos venimos por acá, estamos en El Salvador, y si nos venimos por acá, estamos en Guatemala, ¿va? Podemos decir que visitamos dos países en menos de 30 segundos, ¿va? Guatemala, venga. Uy, El Salvador. Bichos, miren que casi nos vamos. En el mundo mundial Las leyendas nunca mueren. Complete la misión, pues. De la misión yo me vine por el lado de los varones. Estaba difícil, pasé ríos, man. Pasé Guatemala, Honduras. Ahí lo ven bien machito, pero miren, aquí les dejo el chat que me dejó. Dice que han escuchado el dron que ya estaba bien afligido. Casaca. No, que no me había encontrado él, le había dicho que no les dijera nada. A oírlo. Ni modo, ya estás a unas cuantas piedritas y terminas la misión ya. No sé cómo hacer por el tobillo. aventura video. Sí, logrará Tulio llegar hasta la cima, que literal está a unos cuantos metros, miren. Las leyendas nunca mueren. Las leyendas nunca mueren. Como dice Baby Meshi. Frank está diciendo bajemos ya, mi Dios mío. Solo voy a subir hasta donde tengan que llegar. Las leyendas no mueren, Las leyendas no mueren. Lo logró Tulín. Me sorprendió, pero ya se va a Se querer, ha perdido, comido por un, Ay, por Dios, un todavía. leopardo, por un tigre. ya se va a querer bajar por el montón de zancudos, pero lo logró Tulín. Me sorprendió. Se merece un No, pero juguito, saben que se merece desde el un momento en que juguito me de perdí, tamarindo. no tomé nada de agua. Y dije, bueno, si paso la noche aquí, tengo que reservar todo. Oílo ya. No, quedando agua todavía. Me dio miedo, ya estaba buscando hasta frutas en el camino. Oílo. Para pasar la noche aquí. Y piedra, sí. Ey, no, muy buena supervivencia. Este Tulio se preparó, pero al final ¿Qué frutas tiene ahí? Pues de verdad. No, venía buscando para Ah, yo pensaba que traías ahí un montón de anonas ya. Pero el agua todavía traigo porque no me la quería tomar porque dije, no, No vaya a ser, va. no vaya a ser, por ahí sí. Eso es bello, chicos. Creo que nosotros descansamos un ratito y bueno, ya nos va a tocar descender. Así que para mientras los dejo aquí con unas tomitas de dron que hicimos también de la frontera, que bueno, aquí se las muestro igual más detalladamente. Se logra ver el mojón desde los dos puntos del volcán. Y pues bueno, sí me sorprende que se hayan tomado el tiempo de chapodar toda esta línea divisoria entre Guatemala y El Salvador. Una frontera que, vuelvo y repito, única en el mundo, no existe. Aquí donde ven no existen. Pueden haber fronteras en cerros, pueden haber fronteras en el mar, pueden haber fronteras, ¿qué?
en las ciudades, cabal, pueden haber fronteras en casas, pero jamás van a haber una frontera en un volcán, solamente esta que existe entre Guatemala y El Salvador. Un dato curioso que pocos sabían, pero hoy ya lo saben. Bueno chicos, miren, terminamos la aventura del día de hoy. Ya no nos quedó chance de grabarles como un poquito parte del final, porque les contamos que nos agarró la lluvia. La parte más difícil. La parte más difícil, a pesar de que también Tulito se nos perdió una hora. ¿Qué más? Me perdí una hora, andaba con medio tobillo, Fran sin una rodilla. Sobre el pipo andaba. Las Solo caídas, pipo, más tus anda. caídas, Nos caímos cuando un se te montón. aguadearon las canillas. Hoy sí nos caímos un chingo y bueno, igual hicimos como cuántos pasos, como 14,000, Como 29, ¿cuánto? como 20. 24,000 pasos. Por aquí le vamos a estar anexando para que 16 vean. kilómetros. 16 kilómetros, así que tomen. No, yo hice 16 y Fran hizo 14, o sea que yo di 1000 más y 1 kilómetro más Sí. de la hora que estuve De perdido. andar, tú le dio vueltas en círculos. Entonces, bueno, nosotros nos despedimos aquí. Tomen eso en cuenta de que empezar más temprano. Así que bueno, ya están advertidos, chicos. No olviden ahí dejar su like, suscribirse y como se predica, nos vemos en la próxima. ¿Qué pasó, Tulito? Esta es la razón por la cual me bajé descalzo allá, porque qué vergüenza. Sí, que fue un verdadero trekking. Se compró una Gina. Pero bueno, cositas que pasan. Va pues, bichos, ahí. Nos vemos.